Fue una de las discotecas más conocidas de Valencia desde finales de los años 70 y hasta bien entrados los 80. Hasta aquí llegaban todos los fines de semana miles de jóvenes procedentes de otras localidades e incluso de la cercana Valencia. Era Chivago River, una de las primeras macrodiscotecas de Valencia, hoy convertida en la ruina total. El aparcamiento era inmenso para la época. Podía acoger cientos de vehículos. Aún así, todos los fines de semana, los coches debían aparcar en el margen de la carretera. No cabían. Ese era el éxito de Chivago River. Hoy, aquel parking que vio seguro miles de historias, se ha convertido en algo completamente diferente. Un vertedero incontrolado. Uno de los éxitos de Chivago River era todo lo que ofrecía. La discoteca contaba con 2 salas de baile con ambientes diferentes y una de ellas incluso habilitada como zona de conciertos si era necesario, además de un inmenso jardín. Pero si por algo era diferente el concepto que ofrecía Chivago River, era porque permitía a sus clientes cenar dentro de la discoteca. Todo gracias a una inmensa zona de asador, autoservicio o grill, donde cada día cientos de personas pasaban la noche. La aparición de nuevas discotecas dio pie a un lento declive de Chivago River, pero fue la Ruta del Bacalao lo que marcó su auténtico descenso. Hubo intentos de recuperarla, como cuando se reconvirtió en Penélope, intentando emular el éxito que se vivía en Benidorm. Pero esto es Benifayó. Aquí no hay playa y la fórmula no resultó. Chivago River, luego Penélope, acabó cerrada. Un cierre que se convirtió en definitiva y al que luego siguió el abandono.